Cuando el 13 Atlas cruzó los límites del sistema solar, nadie imaginó que pondría en jaque todo lo que la ciencia creía saber sobre los cuerpos interestelares. No era solo otro visitante cósmico, era distinto. Demasiado rápido, demasiado inestable y con un comportamiento que hasta hoy nadie ha podido explicar con certeza. A lo largo de estos meses, las pruebas se han acumulado. Filtraciones, espectros térmicos, cambios orbitales y registros de radio que apuntan a una conclusión inquietante. En este informe revelaremos 5 verdades comprobadas sobre el 3i Atlas, datos que la NASA y otras agencias preferirían mantener fuera del debate público. La primera verdad es simple pero demoledora. Su trayectoria no puede explicarse mediante la física convencional. Los números no mienten y los astrónomos lo saben desde el principio. Según los cálculos oficiales, su excentricidad orbital es de 6,2. En términos simples, significa que jamás estuvo ni estará atrapado por la gravedad del Sol. Su ruta es tan hiperbólica que incluso los simuladores gravitacionales más avanzados no logran reproducir su aceleración sin añadir una fuerza desconocida. Esa fuerza, aún sin nombre, es lo que divide a la comunidad científica entre los que creen en un fenómeno natural y los que sospechan de un origen artificial. La NASA lo definió como cometa interestelar, pero evitó explicar por qué se mueve con una precisión tan anómala, como si obedeciera a una ruta programada. La Agencia Espacial Europea confirmó que el cambio en su velocidad ocurrió exactamente después de una ráfaga de radiación solar, pero la energía absorbida fue insuficiente para justificarlo. Entonces, ¿qué lo empuja? ¿Qué lo dirige? Esas preguntas quedaron sin respuesta, aunque las gráficas orbitales muestran ajustes demasiado finos para un trozo errante de roca helada. La segunda verdad, 3i Atlas emite señales de radio periódicas. No son rumores ni teorías. Existen registros confirmados en 3 observatorios independientes. El primero fue en Alemania, luego en Chile y finalmente en Canadá, todos reportando una secuencia repetitiva cada 11 minutos con patrones armónicos definidos. Esos pulsos no encajan con interferencias conocidas, no son púlsares, ni rebotes solares, ni ecos de satélite, son emisiones direccionadas desde la posición exacta del objeto. Las frecuencias coinciden parcialmente con las usadas por sondas humanas durante la era Voyager, un detalle que inquietó incluso a los ingenieros retirados de la NASA. Un documento interno filtrado describía la señal como una fuente coherente con intención estructurada, palabras elegidas con extremo cuidado para no decir mensaje. La comunidad científica solicitó los datos originales, pero fueron clasificados casi de inmediato bajo un protocolo de defensa planetaria. Aún así, copias de esos registros circularon en la red oscura, analizadas por radioastrónomos independientes que confirmaron la autenticidad del pulso. Lo más curioso fue el comportamiento del espectro. La señal aumentaba su intensidad justo cuando se le enviaba una transmisión de calibración humana. En otras palabras, respondía, no con palabras ni códigos claros, sino con variaciones de frecuencia que parecían sincronizarse con nuestras emisiones. La tercera verdad presenta regulación térmica interna, algo imposible para un cometa. Los mapas infrarrojos revelan zonas de calor constante, separadas por franjas heladas. Ese contraste solo puede mantenerse si existe un sistema interno capaz de redistribuir energía o aislarla, como lo haría un circuito biológico o tecnológico. Observaciones desde el telescopio James Webb mostraron emisiones de calor rítmicas, como si el objeto respirara lentamente, liberando energía en ciclos perfectamente medidos. La NASA describió el fenómeno como actividad criovolcánica irregular, aunque ningún modelo de cometa conocido puede sostener un patrón tan ordenado. Las comparaciones con organismos extremófilos despertaron una nueva teoría, que 3i Atlas no sea una máquina, sino una forma de vida interestelar con metabolismo energético. Según los astrobiólogos, ciertas bacterias terrestres pueden permanecer en hibernación millones de años y reactivarse ante la radiación. ¿Por qué no podría serlo algo más antiguo?
En este punto, las líneas entre biología y tecnología comienzan a desdibujarse. Algunos investigadores hablan de una máquina viva, otros de una estructura consciente. Lo cierto es que el objeto regula su temperatura con precisión quirúrgica, algo que la naturaleza raramente repite sin intervención inteligente. Cuarta verdad, la NASA eliminó registros y suspendió transmisiones durante los picos de actividad de Atlas. Los datos desaparecieron sin explicación en múltiples plataformas oficiales. La base de datos JPL reportó mantenimiento técnico durante 24 horas, justo cuando el Hubble apuntaba hacia el objeto. La coincidencia fue demasiado conveniente. El telescopio dejó de transmitir imágenes y los observatorios afiliados recibieron órdenes de silencio hasta nuevo aviso. Días después, el protocolo de defensa planetaria se activó, una medida reservada solo para amenazas potenciales o anomalías que podrían afectar la estabilidad orbital terrestre. Ningún cometa había provocado tal reacción. Era la primera vez que la NASA trataba un cuerpo interestelar como un asunto de seguridad global. Las filtraciones sugirieron el lanzamiento de una misión encubierta, un dron espacial destinado a interceptar al 3I Atlas antes de que saliera del sistema solar. No hubo confirmaciones, pero la ventana de silencio coincidió exactamente con la fecha estimada del lanzamiento. Si esa misión existió, su resultado permanece clasificado, y desde entonces ninguna imagen oficial ha vuelto a mostrar al objeto con nitidez. Quinta verdad, las coincidencias con el mensaje de Arecibo son reales. Las señales captadas por 3I Atlas contienen proporciones matemáticas idénticas a las que enviamos en 1974. Los pulsos binarios reflejan la misma secuencia de números primos y el mismo ritmo en la codificación de datos, solo que invertidos, como si se tratara de un eco. La probabilidad de que eso ocurra por azar es prácticamente nula. La señal tiene la huella de una respuesta intencional. En las comparaciones de espectrogramas, las coincidencias son evidentes. Los intervalos de silencio, las modulaciones, incluso la frecuencia portadora, coinciden con las del mensaje original. Algunos científicos sostienen que el 3I Atlas simplemente refleja radiación antigua, otros que la descodifica y reemite con un desfase temporal específico. Pero la pregunta central es otra: ¿cómo un cuerpo errante conoce la estructura exacta del único mensaje interestelar enviado por la humanidad? A medida que las observaciones continúan, la señal parece evolucionar, añadiendo pequeñas variaciones que podrían representar un código incremental o un proceso de aprendizaje. Los defensores de la teoría artificial afirman que Atlas actúa como una antena inteligente, adaptando su emisión según la respuesta terrestre. Los escépticos, en cambio, insisten en que todo es coincidencia, aunque no pueden explicar por qué la frecuencia cambió justo después de recibir una transmisión de prueba. El misterio se agrava cada semana. Lo que comenzó como curiosidad astronómica se ha convertido en una investigación que combina ciencia, política y secreto militar. Las pruebas no son especulaciones, existen mediciones, espectros, registros auditivos y cambios térmicos observables. Los datos están ahí, aunque gran parte siga censurada. Ninguna otra anomalía espacial ha reunido tantos indicios de diseño inteligente sin que se declare oficialmente su naturaleza. Esas 5 verdades bastan para entender que 3I Atlas no encaja en ningún patrón conocido, sea máquina, vida o eco. Y mientras se aleja lentamente hacia la frontera del sistema solar, la pregunta que persiste es simple pero aterradora: ¿quién lo envió y por qué ahora? Si las verdades resultan inquietantes, las mentiras son todavía peores, porque detrás de cada desmentida hay una intención y detrás de cada silencio una orden que oculta algo. Durante meses, los medios oficiales han repetido 5 explicaciones que, aunque suenen razonables, se desmoronan al mirar los datos reales sobre el 3I Atlas. La primera mentira es la más difundida, que 3I Atlas es simplemente un cometa, una masa de hielo, polvo y roca sin propósito ni inteligencia. Pero ningún cometa conocido cambia su aceleración sin causa gravitacional, ni mantiene una temperatura estable en pleno vacío.
Ninguno responde a transmisiones humanas. La NASA insiste en llamarlo cometa interestelar porque necesita una etiqueta reconocible. Admitir otra cosa abriría una grieta demasiado grande en la versión científica oficial. Desde el principio, el lenguaje usado en los comunicados ha sido ambiguo, evitando términos como anómalo, controlado o inteligente, todo para mantener la calma del público. La realidad es que los telescopios han registrado maniobras precisas, giros que no se deben a rotaciones naturales, sino a cambios de rumbo en plena trayectoria hiperbólica. Y aunque los portavoces nieguen esa evidencia, los cálculos orbitales de la Agencia Espacial Europea lo confirman. Atlas corrigió su curso 2 veces en menos de 40 días. La segunda mentira, que las señales de radio fueron ruido cósmico, el argumento perfecto para distraer de un patrón repetitivo que se repite con exactitud matemática. Los informes públicos aseguran que se trató de interferencias de fondo, pero las 3 estaciones que lo registraron estaban separadas por miles de kilómetros y operaban en diferentes momentos. A pesar de eso, las señales coincidieron, mismo pulso, misma frecuencia, mismo intervalo. El azar no repite esa precisión sin una fuente sincronizada detrás. Los expertos que intentaron denunciarlo fueron desacreditados, tildados de teóricos o alarmistas. Algunos perdieron sus becas, otros simplemente desaparecieron del ámbito académico. Ningún científico gana fama diciendo la verdad cuando la verdad incomoda al sistema que financia sus telescopios. Los pocos que hablaron reconocen que la señal era demasiado coherente, demasiado ordenada, como si siguiera un propósito o un protocolo de comunicación preexistente. La tercera mentira, que las imágenes fueron suspendidas por mantenimiento técnico, un pretexto que ya nadie cree, repetido cada vez que algo escapa del control institucional. El portal de la NASA mostró error temporal justo cuando el Hubble apuntaba al objeto y la transmisión fue cortada sin previo aviso durante 18 horas. Al día siguiente, el video del rastreo había desaparecido. Las copias que sobrevivieron muestran un destello anómalo justo antes del corte. Sin embargo, las agencias negaron toda irregularidad, afirmando que no existía material gráfico de relevancia científica. Curiosamente, semanas después, una empresa privada de satélites captó la misma zona y detectó un punto de calor móvil, coincidente con la ubicación exacta del 3I Atlas. Las coincidencias no existen cuando se repiten tantas veces. El mantenimiento fue una cortina de humo, una maniobra de ocultamiento bien ejecutada. La cuarta mentira, que no hay conexión con el mensaje de Arecibo. Oficialmente, cualquier semejanza entre ambas señales es pura coincidencia estadística. Pero las coincidencias se vuelven imposibles cuando los espectros muestran la misma secuencia de números primos, la misma estructura binaria y los mismos silencios entre transmisiones. La probabilidad de que 2 fuentes distintas generen un patrón idéntico es inferior a una entre 10.000 millones. Y aún así, los comunicados oficiales siguen insistiendo que no hay correlación ni evidencia de respuesta alguna. La comunidad científica dividida evita el tema para no perder credibilidad, pero en foros cerrados se habla abiertamente de eco inteligente o réplica artificial. Algunos creen que el 3I Atlas actúa como un espejo cuántico, reflejando mensajes que la humanidad envió hace décadas y que ahora regresan amplificados. Otros aseguran que la señal no refleja, sino que transmite, actuando como un repetidor diseñado para sondear civilizaciones tecnológicas. Si eso es cierto, entonces el mensaje de Arecibo no fue una pregunta al universo, sino un timbre que alguien acaba de devolvernos. La quinta mentira, que no representa ningún peligro. Los portavoces aseguran que no hay amenaza alguna, que es un fenómeno interesante, pero inofensivo. Sin embargo, el simple hecho de activar un protocolo de defensa planetaria contradice esa versión. Nadie activa un sistema militar por curiosidad científica. Las operaciones secretas comenzaron en silencio, con satélites reposicionados y drones preparados para interceptar al objeto antes de que abandone el sistema solar. Los reportes no confirmados hablan de una misión de observación lanzada desde Cabo Cañaveral bajo el nombre interno Project Sentry.
Si era inofensivo, ¿por qué enviar una nave militar no tripulada? ¿Por qué clasificar la misión y borrar toda evidencia del lanzamiento? Nadie responde. El Pentágono calla y la NASA repite comunicados neutros sobre investigaciones rutinarias, como si no hubiera nada fuera de lo normal. Mientras tanto, la señal continúa y cada 11 minutos un eco invisible vuelve a recordarnos que algo allá afuera sigue despierto. El discurso oficial dice que todo está bajo control, pero el patrón de comunicación ha cambiado. Los intervalos son más cortos, más intensos, casi como un pulso biológico. Los sensores térmicos detectan actividad irregular, una alternancia de energía que no corresponde a un proceso químico conocido. Las agencias explican que es actividad cometaria residual, aunque no exista registro de cometas que respiren, que irradien calor rítmico o que alteren su dirección en respuesta a estímulos externos. Lo más alarmante es el silencio mediático. Cada nuevo dato es reemplazado por noticias irrelevantes, distracciones globales, tormentas y conflictos que acaparan los titulares. La narrativa oficial se mantiene intacta porque necesita tiempo. Tiempo para encontrar una explicación o, tal vez, tiempo para que olvidemos. Pero hay algo que no pueden borrar: los registros independientes. Cientos de astrónomos aficionados han replicado los pulsos, captando el mismo patrón con instrumentos domésticos. Esa evidencia ciudadana contradice toda versión oficial, demostrando que la anomalía existe y sigue activa. Aún así, los medios masivos insisten en llamar a 3I Atlas un cometa errante sin importancia. La mentira más persistente de todas. Cada vez que un fenómeno amenaza con romper la narrativa científica, el sistema reacciona con desinformación, sarcasmo y censura, y Atlas no fue la excepción. Lo irónico es que los datos están disponibles, pero enterrados bajo capas de burocracia, informes técnicos y declaraciones cuidadosamente redactadas. Quienes se atreven a conectar los puntos descubren que las mentiras se repiten con la misma frecuencia que las señales del propio cometa. Quizá esa sea la clave, un patrón de control, un eco de manipulación diseñado para mantenernos tranquilos mientras algo más grande ocurre en silencio. Si todo lo que dicen fuera verdad, no habría necesidad de ocultar, ni de borrar registros, ni de suspender transmisiones, ni de lanzar misiones secretas. Lo cierto es que las mentiras revelan más que las verdades, y detrás de cada una, 3I Atlas sigue avanzando, enviando sus pulsos como si contara los segundos de una espera milenaria. ¿Por qué? Tal vez el verdadero peligro no sea lo que encontramos en el cometa, sino lo que el cometa vino a encontrar en nosotros.